En las profundidades del Archivo General de Indias, en Sevilla, entre documentos amarillentos y legajos olvidados por el tiempo, el investigador Carlos Mendoza descubrió en el otoño de 1997 un expediente que cambiaría para siempre su percepción sobre los límites de la maldad humana. El documento, clasificado bajo el número de registro 4327, llevaba el lacre roto del Gobierno General de Chiapas y una nota manuscrita que simplemente decía: caso cerrado por orden superior. No proceder con investigación adicional. Lo que Mendoza encontró en esas páginas descoloridas fue el testimonio más perturbador sobre una serie de desapariciones que asoló la selva lacandona en las postrimerías del siglo XIX, un caso que las autoridades coloniales prefirieron enterrar junto con sus víctimas. El expediente comenzaba con el reporte del teniente coronel Alejandro Vázquez de la Torre, fechado el 28 de octubre de 1894, dirigido al gobernador militar del estado de Chiapas. Vázquez escribía con letra temblorosa: Excelencia, debo informar sobre el hallazgo de restos humanos en cantidad alarmante en las inmediaciones del asentamiento conocido como el Edén de las Ceibas, ubicado a 32 kilómetros al sureste de Ocosingo. Los indicios sugieren actos de violencia extrema perpetrados durante un periodo prolongado. Solicito instrucciones inmediatas, pues la naturaleza de este descubrimiento excede mi competencia y perturba profundamente el ánimo de mis hombres. Antes de continuar con lo que las tropas de Vázquez descubrieron en esa selva maldita, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Queremos saber quién más está descubriendo esta historia con nosotros, porque lo que viene a continuación requiere que sepamos que no estamos solos en esto. La historia comenzó a desentrañarse 3 meses antes, cuando el comerciante de maderas preciosas, don Evaristo Morales, llegó a las oficinas gubernamentales de San Cristóbal de las Casas con un relato que inicialmente fue descartado como producto del delirio tropical. Morales, un hombre de 46 años con reputación de sobrio y confiable, afirmaba haber escapado por muy poco de lo que él describía como el infierno verde del diablo. Su testimonio, recogido por el escribano público Laureano Figueroa el 15 de julio de 1894, constituía la primera pista de lo que después se conocería como el caso del Edén maldito. Según Morales, había llegado al asentamiento de El Edén de las Ceibas, siguiendo rumores sobre la existencia de caoba y cedro de calidad excepcional en esa región inexplorada de la selva. El lugar había sido fundado, según le dijeron, por un misionero franciscano llamado Fray Anselmo Durán, quien había establecido una pequeña comunidad autosuficiente junto con su familia adoptiva. Los lugareños de los pueblos cercanos hablaban con reverencia de Fray Anselmo, describiéndolo como un hombre santo que había domesticado la selva salvaje y creado un paraíso terrenal donde la civilización cristiana florecía en armonía con la naturaleza. El testimonio de Morales pintaba inicialmente un cuadro idílico. Había llegado al asentamiento después de 5 días de penosa marcha a través de senderos apenas trazados, guiado por 2 arrieros mayas que se negaron a acercarse más allá de 2 kilómetros del lugar. El comerciante recordaba vívidamente su primera visión de El Edén de las Ceibas.
una serie de construcciones de madera bien trabajada dispuestas en un claro natural de aproximadamente 10 hectáreas, rodeado de ceibas monumentales que parecían formar una muralla natural. En el centro del asentamiento se alzaba una capilla modesta, pero elegante, y todo el lugar respiraba una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la hostilidad de la selva circundante. Fray Anselmo Durán lo había recibido con una hospitalidad que Morales describía como excesiva, casi desesperada. Era un hombre de aproximadamente 60 años, alto y de complexión fuerte, con una barbacana perfectamente cuidada y unos ojos azules de una intensidad perturbadora. Vestía el hábito franciscano tradicional, aunque notablemente limpio y bien conservado para alguien que vivía en las profundidades de la selva. Lo que más había impresionado a Morales era la presencia de las hijas de Fray Anselmo, 5 mujeres jóvenes de extraordinaria belleza, todas ellas de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. El franciscano había explicado que las muchachas eran huérfanas, que él había rescatado de diversas tragedias, epidemias, ataques de bandoleros, accidentes en la selva. Las había criado como sus propias hijas, proporcionándoles una educación esmerada que incluía no solo las labores domésticas, sino también el latín, la música y las artes. Morales notó que las jóvenes parecían genuinamente devotas y educadas, pero había algo en sus miradas que no lograba identificar, una especie de tristeza profunda o quizás temor contenido. Durante los primeros 3 días de su estancia, Morales había sido tratado como un huésped de honor. Fray Anselmo le mostró los terrenos donde crecían los árboles maderables. Discutieron términos comerciales y el franciscano incluso sugirió la posibilidad de establecer una sociedad para la explotación forestal de la región. Las comidas eran abundantes y exquisitas, preparadas por las hijas adoptivas que servían en silencio, con una deferencia que al comerciante le pareció excesiva. Fue durante la 4ª noche cuando Morales comenzó a sospechar que algo no marchaba bien en aquel paraíso aparente. Había despertado cerca de las 2 de la madrugada con una sed intensa y había salido de su cabaña en busca de agua. La luna llena iluminaba el claro con una claridad fantasmal y fue entonces cuando notó que la capilla estaba iluminada desde el interior. Curioso, se acercó sigilosamente y lo que vio a través de una de las ventanas lo llenó de un horror que no podía describir con palabras. Fray Anselmo dirigía lo que parecía ser una ceremonia extraña, en la que participaban no solo sus 5 hijas adoptivas, sino también otros individuos que Morales no había visto antes. Hombres de aspecto rudo que no encajaban con la imagen de santidad que proyectaba el asentamiento. El comerciante describía la escena como una parodia blasfema de la misa católica, donde Fray Anselmo oficiaba ante lo que parecía ser un altar profanado, mientras las jóvenes realizaban movimientos que Morales se negaba a detallar en su testimonio, limitándose a decir que eran contrarios a toda decencia cristiana y moral. Lo más perturbador era que en un rincón de la capilla había varios bultos que, a la luz vacilante de las velas, parecían ser cuerpos humanos envueltos en telas. Aterrorizado, Morales había regresado a su cabaña, pero ya no pudo conciliar el sueño. Al amanecer, Fray Anselmo apareció con su sonrisa habitual, como si nada hubiera ocurrido, e incluso invitó al comerciante a acompañarlo en las oraciones matutinas en la capilla. Morales declinó cortésmente, alegando
malestar estomacal, pero notó que el interior del templo había sido completamente reorganizado y no quedaba rastro alguno de los sucesos nocturnos. Fue entonces cuando comenzó a planear su escape. El quinto día, mientras fingía examinar un grupo de ceibas situadas en la periferia del asentamiento, Morales logró alejarse lo suficiente como para internarse en la selva. Su huida había sido desesperada, sin más brújula que la posición del sol y el recuerdo aproximado del camino por el que había llegado. Caminó durante 2 días y 2 noches, alimentándose de frutos silvestres y bebiendo agua de los arroyos, hasta que finalmente encontró el sendero principal que lo condujo de regreso a la civilización. Durante todo ese tiempo, tuvo la persistente sensación de estar siendo seguido, aunque nunca llegó a ver a sus perseguidores. El testimonio de Morales habría sido archivado como el delirio de un hombre traumatizado por la experiencia de la selva, si no hubiera sido por la llegada, apenas 2 semanas después, del padre jesuita Miguel Torrealba, a las mismas oficinas gubernamentales. Torrealba, un misionero respetado con 30 años de experiencia en las tierras fronterizas, traía consigo un relato aún más inquietante sobre el mismo fray Anselmo Durán. Según el padre Torrealba, había conocido a Durán 15 años atrás en el seminario de Puebla, donde ambos habían estudiado teología. Incluso entonces, Durán había mostrado tendencias que sus superiores consideraban problemáticas: un interés excesivo en los textos apócrifos, una fascinación morbosa por los rituales de las culturas prehispánicas y, sobre todo, una actitud hacia las mujeres que no era apropiada para un religioso. Había sido expulsado del seminario después de un escándalo que Torrealba prefería no detallar, pero que había involucrado a varias novicias de un convento cercano. Torrealba reveló que Durán nunca había sido ordenado como franciscano. Había desaparecido después de su expulsión y durante años había circulado rumores sobre un impostor que se hacía pasar por fraile en las regiones más remotas del país. El jesuita había seguido estos rumores durante más de una década, recopilando testimonios de comunidades indígenas que hablaban de un fraile falso que llegaba a las aldeas con promesas de salvación, pero que invariablemente traía consigo desgracia y muerte. Los relatos que había recopilado Torrealba seguían un patrón perturbador. El falso fraile llegaba siempre acompañado de un grupo de mujeres jóvenes que presentaba como sus hijas adoptivas o como novicias bajo su cuidado. Establecía una misión temporal en las afueras de las comunidades, ganándose la confianza de los habitantes mediante actos de caridad y demostraciones de conocimiento religioso. Gradualmente, comenzaba a predicar doctrinas heterodoxas, mezclando elementos del cristianismo con rituales paganos que afirmaba haber purificado para hacerlos aceptables a Dios. La fase final del patrón era siempre la misma. Durán ofrecía sus hijas adoptivas en matrimonio a los hombres más prominentes de la comunidad, presentando estas uniones como bendiciones divinas que traerían prosperidad a toda la aldea. Los matrimonios se celebraban en ceremonias elaboradas que duraban varios días, durante los cuales los novios y a menudo otros miembros de la comunidad consumían alimentos y bebidas preparados especialmente por las mujeres de Durán. Invariablemente, estas celebraciones culminaban en tragedias inexplicables. Los novios desaparecían durante la noche de bodas y frecuentemente otros hombres de la comunidad también se desvanecían sin dejar rastro.
cuando las autoridades o los familiares comenzaban a hacer preguntas, Lurán y su séquito desaparecían durante la noche, llevándose consigo cualquier evidencia de su presencia. Las comunidades afectadas quedaban devastadas, no solo por las desapariciones, sino también por una extraña epidemia de pesadillas y comportamientos erráticos que parecía afectar especialmente a las mujeres que habían tenido contacto directo con las supuestas hijas adoptivas de Durán. El padre Torrealba había documentado al menos 12 casos similares en diferentes estados del país durante los últimos 15 años, siempre siguiendo el mismo patrón macabro. Su investigación había llamado la atención de las autoridades eclesiásticas, que habían emitido órdenes discretas para la captura de Anselmo Durán, pero el impostor había demostrado una habilidad excepcional para permanecer siempre un paso adelante de sus perseguidores. La llegada de estos dos testimonios casi simultáneos convenció finalmente a las autoridades de Chiapas de que era necesaria una investigación formal. El gobernador militar, general Porfirio Morales Hernández, ordenó al teniente coronel Vázquez de la Torre que organizara una expedición militar para localizar el asentamiento de El Edén de las Ceibas y determinar la veracidad de las acusaciones contra Fray Anselmo Durán. La expedición partió de Ocosingo el 12 de octubre de 1894, compuesta por 24 soldados, el propio teniente coronel, un médico militar, un escribano y 2 guías mayas de la región. Don Evaristo Morales había accedido a acompañar la expedición como guía, a pesar de su evidente terror ante la perspectiva de regresar a aquel lugar maldito. El viaje hasta el asentamiento tomó 6 días, retrasado por las lluvias torrenciales que habían convertido los senderos en lodazales intransitables. Cuando finalmente llegaron a la ubicación donde, según Morales, debía encontrarse el Edén de las Ceibas, se encontraron con un espectáculo que desafiaba toda lógica. El claro existía, rodeado efectivamente por las ceibas monumentales que había descrito el comerciante, pero no quedaba rastro alguno de las construcciones que supuestamente habían estado allí. No había cimientos, no había restos de madera, no había señales de que alguna vez hubiera existido un asentamiento humano en aquel lugar. Era como si las edificaciones se hubieran desvanecido en el aire, llevándose consigo toda evidencia de su existencia. Morales insistía desesperadamente en que aquel era el lugar correcto, señalando detalles específicos del paisaje que coincidían con su descripción original. Los guías mayas confirmaron que habían estado allí antes y que recordaban claramente las construcciones que ahora habían desaparecido misteriosamente. Fue el médico militar, Dr. Sebastián Aguirre, quien hizo el descubrimiento que transformó la expedición de una simple investigación en una pesadilla que perseguiría a sus participantes durante el resto de sus vidas. Aguirre había notado que la vegetación en ciertas áreas del claro mostraba un crecimiento anormalmente exuberante, con tonalidades de verde más intensas que el resto de la selva circundante. Su experiencia en campañas militares le había enseñado que tal fenómeno frecuentemente indicaba la presencia de restos orgánicos enterrados que actuaban como fertilizante natural. Ordenó a varios soldados que cavaran en esas áreas, y lo que encontraron a menos de 1 metro de profundidad fueron los restos de lo que parecían ser docenas de seres humanos. Los esqueletos estaban dispuestos en patrones extraños,
como si hubieran sido colocados deliberadamente en posiciones específicas antes de ser enterrados. Algunos mostraban signos evidentes de violencia: cráneos fracturados, costillas rotas, huesos largos partidos de manera que sugería tortura prolongada antes de la muerte. Lo más perturbador era que muchos de los esqueletos tenían las manos atadas a la espalda con cuerdas que, milagrosamente, se habían preservado en el ambiente húmedo de la selva. Durante 3 días, la expedición excavó meticulosamente el área, desenterrando un total de 67 esqueletos humanos. El análisis preliminar del Dr. Aguirre sugería que las muertes habían ocurrido durante un periodo prolongado, posiblemente varios años, y que las víctimas incluían hombres, mujeres y niños de diversas edades. Los huesos mostraban señales de haber sido hervidos o sometidos a altas temperaturas antes del entierro, lo que dificultaba determinar la causa exacta de muerte en muchos casos. Pero el descubrimiento más macabro estaba aún por llegar. En el centro del claro, exactamente donde según Morales había estado ubicada la capilla, los soldados encontraron una estructura subterránea, una serie de cámaras excavadas en la tierra y reforzadas con piedras, que formaban un laberinto de pasadizos que se extendía mucho más allá de los límites del claro visible. En estas cámaras, la expedición descubrió evidencia de actividades que el teniente coronel Vázquez se negó a describir detalladamente en su informe oficial, limitándose a decir que eran contrarias a toda concepción cristiana de la dignidad humana. Los pasadizos subterráneos contenían celdas individuales donde aparentemente habían sido mantenidas personas cautivas durante períodos prolongados. Las paredes mostraban marcas de garras humanas, como si los prisioneros hubieran intentado desesperadamente excavar su salida. En una de las cámaras más profundas, los soldados encontraron los restos de lo que parecía haber sido un altar, decorado con símbolos que combinaban iconografía cristiana con elementos que el escribano de la expedición describió como jeroglíficos diabólicos de origen incierto. Entre los objetos recuperados de las cámaras subterráneas se encontraban ropas de hombre de buena calidad, joyas de oro y plata, documentos de identidad y, más perturbador aún, lo que parecían ser diarios personales escritos por las víctimas durante su cautiverio. Estos diarios, redactados con tinta improvisada a partir de sustancias que nadie quiso identificar demasiado de cerca, relataban historias de horror que superaban los límites de la imaginación más mórbida. Uno de estos diarios, escrito por un comerciante de telas llamado Ramón Castellanos, describía cómo había llegado al asentamiento siguiendo rumores sobre una nueva ruta comercial hacia Guatemala. Había sido recibido con la hospitalidad característica de Fray Anselmo y había quedado fascinado por la belleza de las 5 hijas adoptivas. Durán había ofrecido a la mayor de ellas, una joven llamada Esperanza, en matrimonio a Castellanos, presentando la unión como una bendición que aseguraría la prosperidad de ambas familias. La ceremonia de boda había sido elaborada, con rituales que Castellanos inicialmente había interpretado como costumbres locales pintorescas. Sin embargo, durante la noche de bodas, había descubierto que su flamante esposa no era lo que parecía. Las páginas del diario que describían este descubrimiento habían sido tan dañadas por la humedad que resultaban ilegibles,
pero las entradas posteriores sugerían que Castellanos había sido drogado y hecho prisionero, y que había pasado meses en las cámaras subterráneas mientras era sometido a tormentos que gradualmente habían quebrado su cordura. Las últimas entradas del diario de Castellanos eran casi incoherentes, repletas de referencias a las hijas que no son hijas y el padre que devora a sus hijos. Describía rituales nocturnos en los que él y otros prisioneros eran obligados a participar, ceremonias que aparentemente tenían como objetivo la invocación de entidades que el comerciante se negaba a nombrar directamente. La entrada final, fechada aproximadamente 6 meses antes de la llegada de la expedición militar, era una oración desesperada, pidiendo a Dios que enviara a alguien para acabar con la abominación que había descubierto en las profundidades de la selva. Los otros diarios encontrados contaban historias similares de hombres que habían llegado al asentamiento como visitantes o posibles esposos, solo para descubrir demasiado tarde que habían caído en una trampa cuidadosamente orquestada. Todos describían las mismas 5 mujeres jóvenes, siempre presentadas con los nombres de esperanza, caridad, fe, prudencia y castidad, nombres que claramente eran falsos adoptados para cada nueva víctima. Los diarios también revelaban que los cautivos eran mantenidos vivos durante períodos prolongados, utilizados en ceremonias que parecían requerir la participación de víctimas conscientes y aterrorizadas. Pero quizás el descubrimiento más perturbador fue una serie de documentos encontrados en una cámara sellada en lo más profundo del laberinto subterráneo. Estos papeles, escritos en la caligrafía elegante de Anselmo Durán, constituían una especie de manual o guía para lo que él llamaba la construcción del paraíso terrenal mediante la sublimación del sufrimiento humano. Los documentos revelaban que Durán había desarrollado una filosofía retorcida que combinaba elementos del misticismo cristiano con prácticas que parecían derivadas de tradiciones ocultistas europeas y rituales prehispánicos. Según estos escritos, Durán creía que el sufrimiento humano, cuando era cuidadosamente orquestado y dirigido hacia fines específicos, podía ser transformado en una especie de energía espiritual que alimentaba lo que él llamaba el crecimiento del jardín divino. Las 5 mujeres que presentaba como sus hijas adoptivas eran, según revelaban estos documentos, participantes voluntarias en sus experimentos, mujeres que habían sido convencidas de que sus acciones contribuían a un propósito sagrado más elevado. Los documentos también revelaban la verdadera naturaleza del asentamiento de El Edén de las Ceibas. Durán había establecido múltiples comunidades similares a lo largo de los años, cada una diseñada para atraer a víctimas específicas: comerciantes, viajeros solitarios, exploradores, misioneros rivales. Cada asentamiento funcionaba durante un período determinado, típicamente entre 2 y 5 años, antes de ser abandonado cuando el riesgo de descubrimiento se volvía demasiado alto. Las estructuras eran diseñadas para ser desmontadas rápidamente, dejando pocas trazas de su existencia. La metodología de Durán era diabólicamente eficaz. Sus víctimas eran cuidadosamente seleccionadas entre personas que no serían inmediatamente echadas de menos, comerciantes que viajaban solos, exploradores sin familia, individuos cuyas desapariciones podrían ser atribuidas fácilmente a los peligros naturales de la selva,
una vez capturadas. Las víctimas eran sometidas a un proceso gradual de quebrantamiento psicológico que las convertía en participantes involuntarias de rituales cada vez más extremos. Los documentos también contenían mapas detallados de la región, marcando las ubicaciones de otros asentamientos similares que Durán había establecido a lo largo de los años. Algunos de estos mapas mostraban rutas de escape preplanificadas y escondites, donde habían sido almacenados suministros y tesoros acumulados durante años de actividad criminal. Era evidente que Anselmo Durán había convertido el horror en una empresa cuidadosamente organizada, con la eficiencia de una operación comercial y la frialdad de un experimento científico. La expedición militar había encontrado evidencia de que el asentamiento había sido abandonado apenas semanas antes de su llegada. Los pozos subterráneos habían sido cuidadosamente vaciados y sellados, las estructuras superficiales desmontadas con una precisión que sugería años de práctica en tales evacuaciones. Incluso los cadáveres habían sido deliberadamente enterrados en patrones específicos, como si Durán hubiera querido dejar una especie de mensaje macabro para quienquiera que eventualmente descubriera su obra. El teniente coronel Vázquez ordenó que varios de sus hombres siguieran las rutas de escape marcadas en los mapas de Durán, pero todas las pistas conducían a callejones sin salida, cuevas vacías, escondites ya vaciados, senderos que se perdían en la impenetrabilidad de la selva. Era como si Anselmo Durán y sus cómplices se hubieran desvanecido en el aire, llevándose consigo todos los secretos de sus métodos y destinos. Mientras tanto, las investigaciones en las comunidades indígenas cercanas revelaban un patrón de silencio que resultaba casi tan perturbador como los crímenes mismos. Los habitantes de las aldeas, situadas a menos de 50 kilómetros del asentamiento, admitían conocer la existencia de el Edén de las Ceibas, pero insistían en que siempre habían sabido que era un lugar maldito que debía evitarse a toda costa. Hablaban en susurros de el padre falso y las hijas que seducen a los hombres hacia la muerte, pero se negaban a proporcionar detalles específicos sobre sus encuentros con Durán y su séquito. Los ancianos de las comunidades mayas hablaban de profecías ancestrales que predecían la llegada de un devorador de almas, que adoptaría la apariencia de un hombre santo para mejor engañar a sus víctimas. Según estas tradiciones orales, el devorador aparecería durante tiempos de gran confusión y cambio, alimentándose del caos social para expandir su influencia. Las descripciones de estas profecías coincidían de manera inquietante con los métodos empleados por Anselmo Durán. La investigación oficial concluyó abruptamente cuando llegó una orden directa del gobierno federal prohibiendo cualquier pesquisa adicional sobre el caso. La orden, firmada por el propio secretario de Gobernación, clasificaba toda la información relacionada con el Edén de las Ceibas como material sensible que podría comprometer la estabilidad social y el orden público. Los participantes en la expedición fueron transferidos a destinos distantes y se les prohibió estrictamente discutir sus hallazgos con personas no autorizadas. Sin embargo, algunos documentos sobrevivieron a la orden de silencio oficial. El doctor Sebastián Aguirre había hecho copias privadas de varios de los diarios encontrados en las cámaras subterráneas, y años más tarde, cuando se retiró del ejército,
Los depositó en archivos privados que eventualmente llegaron a manos del investigador Carlos Mendoza. Estos documentos revelaban detalles adicionales que no habían sido incluidos en los informes oficiales. Detalles que pintaban un cuadro aún más horripilante de las actividades de Durán. Uno de los diarios copiados por Aguirre había sido escrito por una de las propias víctimas de Durán, pero desde una perspectiva completamente inesperada. El autor se identificaba como Padre Tomás Valdivia, un misionero dominico que había llegado al asentamiento siguiendo rumores sobre la existencia de una comunidad cristiana próspera en las profundidades de la selva. Valdivia había sido recibido no como una potencial víctima, sino como un rival que necesitaba ser neutralizado de manera más sutil. Durán había permitido que Valdivia permaneciera en el asentamiento durante varias semanas, presentándolo como un hermano religioso visitante ante las eventuales víctimas que llegaban al lugar. El dominico había sido gradualmente introducido en los rituales nocturnos de Durán, inicialmente presentados como ceremonias de purificación, diseñadas para fortalecer la fe de la comunidad. Solo después de semanas de participación, había comenzado a comprender la verdadera naturaleza de lo que estaba presenciando. El diario de Valdivia describía su horror creciente al darse cuenta de que había sido convertido en un participante involuntario de los crímenes de Durán. Sus intentos de escapar habían sido frustrados sistemáticamente y gradualmente había comprendido que estaba siendo mantenido vivo no como víctima, sino como testigo. Durán parecía obtener una satisfacción especial de la agonía espiritual del verdadero sacerdote, forzándolo a presenciar la corrupción de todo lo que consideraba sagrado. Las entradas finales del diario de Valdivia sugerían que había logrado encontrar una manera de enviar mensajes al mundo exterior, utilizando a comerciantes y viajeros que visitaban el asentamiento brevemente antes de convertirse en víctimas. El dominico había desarrollado un código elaborado que le permitía ocultar información sobre las actividades de Durán dentro de cartas aparentemente inocentes dirigidas a sus superiores eclesiásticos. Sin embargo, estas cartas nunca parecían llegar a sus destinos, interceptadas, sin duda, por los cómplices de Durán, que controlaban las rutas de comunicación hacia la civilización. Los últimos testimonios recopilados por el Dr. Aguirre antes de la clausura oficial de la investigación provenían de fuentes completamente inesperadas. Otros miembros de la red criminal de Durán que habían logrado escapar del asentamiento antes de su evacuación final. Estos testimonios, obtenidos mediante métodos que Aguirre prefería no detallar, revelaban que la organización de Anselmo Durán era mucho más extensa y sofisticada de lo que habían imaginado inicialmente las autoridades. Según estos informantes, Durán había establecido una red de al menos 12 asentamientos similares a lo largo de México y Centroamérica, cada uno especializado en tipos específicos de víctimas y métodos particulares de operación. Algunos se enfocaban en comerciantes ricos, otros en funcionarios gubernamentales corruptos, y algunos incluso se especializaban en atraer a miembros del clero rival, que podrían interferir con las actividades de la organización. Cada asentamiento estaba dirigido por uno de los lugartenientes de Durán, individuos que habían sido cuidadosamente entrenados en sus métodos y filosofía.
las 5 mujeres que actuaban como hijas adoptivas de Durán. Eran, según estos testimonios, las supervivientes de un proceso de selección que había comenzado con docenas de candidatas. Habían sido reclutadas en su mayoría de orfanatos y conventos, elegidas por una combinación de belleza física, inteligencia excepcional y, paradójicamente, una genuina devoción religiosa que Durán había logrado pervertir y canalizar hacia sus propósitos. Cada una de ellas había sido entrenada desde la adolescencia en las artes de la seducción y el engaño, pero también en técnicas más oscuras que los informantes se negaban a describir detalladamente. Los testimonios también revelaban que Durán había desarrollado conexiones con redes criminales internacionales, particularmente con organizaciones europeas involucradas en el tráfico de personas y el comercio de objetos de arte robados. Los tesoros acumulados durante años de actividad criminal no eran simplemente enterrados o escondidos, sino que eran sistemáticamente convertidos en recursos líquidos que financiaban la expansión de la organización hacia nuevos territorios y métodos de operación. Pero quizás el aspecto más perturbador de estos testimonios finales era la sugerencia de que Anselmo Durán no había actuado únicamente por motivos de lucro personal o gratificación sádica. Los informantes hablaban de una filosofía compleja que Durán había desarrollado a lo largo de décadas, una visión del mundo que combinaba elementos del nihilismo europeo, el misticismo cristiano herético y tradiciones ocultistas que supuestamente había aprendido durante viajes a Europa y el Oriente Medio en su juventud. Según esta filosofía, el sufrimiento humano no era meramente un subproducto inevitable de la existencia, sino la materia prima fundamental para la transformación espiritual. Durán creía que mediante la orquestación cuidadosa del dolor y la degradación humana, podía acelerar procesos de evolución espiritual que normalmente tomarían siglos en desarrollarse naturalmente. Sus víctimas no eran simplemente objetos de explotación, sino participantes involuntarios en lo que él consideraba un gran experimento destinado a elevar a la humanidad hacia un nivel superior de conciencia. Esta filosofía retorcida había atraído a seguidores genuinamente devotos, individuos que habían sido convencidos de que estaban participando en una obra sagrada de importancia cósmica. Muchos de estos seguidores habían sacrificado voluntariamente sus vidas anteriores, cortando todos los lazos con la sociedad convencional para dedicarse completamente a la visión de Durán. Era esta devoción fanática lo que había hecho posible la operación de una red criminal tan extensa y sofisticada durante tantos años sin ser detectada por las autoridades. Los últimos documentos en el expediente descubierto por Carlos Mendoza consistían en una serie de informes de inteligencia que sugerían que la organización de Anselmo Durán había continuado operando después de la evacuación de El Edén de las Ceibas. Había reportes esporádicos de actividades similares en regiones remotas de Guatemala, Honduras e incluso Colombia, siempre siguiendo el mismo patrón básico, pero adaptado a las condiciones locales específicas. Sin embargo, estos informes nunca habían sido seguidos por investigaciones serias, aparentemente debido a la intervención de autoridades superiores que preferían mantener estos casos en el olvido. El último documento en el expediente era una nota personal del investigador que había compilado originalmente la información sobre Durán. Fechada en 1912,
La nota expresaba la frustración del investigador ante la aparente imposibilidad de llevar al impostor ante la justicia. Sin embargo, también contenía una observación inquietante. Durante todos los años de investigación, nadie había logrado jamás determinar la verdadera identidad de Anselmo Durán. No existían registros de su nacimiento. No había familiares que lo reclamaran. No había documentos que establecieran su origen o sus antecedentes anteriores a su aparición en el seminario de Puebla. Era como si Anselmo Durán hubiera surgido de la nada, completamente formado en su maldad, sin historia personal que pudiera explicar su transformación en el monstruo que había llegado a ser. Algunos de los investigadores habían especulado que Anselmo Durán era simplemente una identidad adoptada por un criminal experimentado, que había borrado cuidadosamente todas las trazas de su vida anterior. Otros sugerían posibilidades más inquietantes, teorías que bordeaban lo sobrenatural y que ningún funcionario serio estaba dispuesto a considerar oficialmente. El expediente terminaba con una nota del archivista que había recibido los documentos para su custodia permanente. Esta nota, fechada en 1920, simplemente decía: recibido para archivo indefinido por orden superior. No debe ser consultado sin autorización expresa del secretario de Gobernación. Que Dios nos perdone por permitir que tales horrores permanezcan sin castigo. Era esta nota final la que había llamado la atención de Carlos Mendoza hacia el expediente y la que lo había llevado a pasar meses desentrañando una historia que las autoridades habían preferido enterrar junto con sus víctimas. Cuando Mendoza finalmente publicó sus hallazgos en una revista académica especializada en historia criminal, el artículo fue retirado de circulación después de solo 3 días. Las autoridades mexicanas emitieron una protesta formal, alegando que la publicación constituía una violación de secretos de Estado y una amenaza para las relaciones diplomáticas regionales. Mendoza fue despedido discretamente de su posición en la universidad y encontró que las puertas de otras instituciones académicas se habían cerrado misteriosamente para él. Sin embargo, algunas copias del artículo de Mendoza habían logrado circular antes de su retirada oficial y gradualmente comenzaron a surgir reportes de investigadores independientes que habían encontrado evidencia de actividades similares en archivos de otros países centroamericanos. Estos investigadores hablaban de patrones de desapariciones que se extendían a lo largo de décadas, siempre en regiones remotas, siempre involucrando a individuos que no serían inmediatamente echados de menos por las autoridades centrales. Pero quizás el aspecto más perturbador de estas investigaciones posteriores era la sugerencia de que las actividades documentadas en el Edén de las Ceibas no habían sido un fenómeno único o aislado. Los patrones identificados por Mendoza y otros investigadores sugerían la existencia de redes criminales similares operando en diferentes regiones, posiblemente conectadas entre sí por filosofías o métodos compartidos. Era como si Anselmo Durán hubiera sido simplemente una manifestación local de un fenómeno mucho más amplio y siniestro. Los últimos rumores sobre el destino de Anselmo Durán y sus cómplices provenían de fuentes tan poco confiables que ningún investigador serio se atrevía a tomarlos en consideración. Comerciantes que viajaban por las rutas más remotas de la selva centroamericana hablaban ocasionalmente
de encuentros con comunidades aisladas, dirigidas por un hombre mayor que se presentaba como misionero, siempre acompañado por mujeres jóvenes de extraordinaria belleza que afirmaba haber rescatado de diversas tragedias. Estos rumores seguían apareciendo esporádicamente, incluso en las primeras décadas del siglo XX, sugiriendo que la pesadilla iniciada en el Edén de las Ceibas podría haber continuado mucho más tiempo del que nadie se atrevía a imaginar oficialmente. La historia del falso fraile y su paraíso maldito permanece hasta hoy como uno de los casos más perturbadores y menos comprendidos en los archivos criminales de México. Los pocos investigadores que han intentado seguir las pistas dejadas por Mendoza han encontrado que los rastros se desvanecen sistemáticamente, como si una mano invisible continuara borrando las evidencias décadas después de los hechos originales. La selva lacandona ha guardado sus secretos celosamente, y los árboles que crecieron sobre las fosas comunes de El Edén de las Ceibas han borrado incluso las cicatrices físicas de aquellos horrores. Lo único que permanece es la advertencia implícita en esta historia, que la maldad humana no siempre se presenta con las formas que esperamos reconocer, y que a veces los monstruos más peligrosos son aquellos que han aprendido a esconderse detrás de máscaras de virtud y santidad. En las profundidades de la selva mexicana, donde la civilización se encuentra con la naturaleza salvaje, Anselmo Durán demostró que los límites entre el bien y el mal pueden ser mucho más frágiles de lo que nos atrevemos a admitir, y que el infierno puede construirse con las mismas manos que afirman estar edificando el paraíso.